allá de lo que hemos venido escuchando. Dentro de los lineamientos de la política nacional se está hablando de economía naranja, y cuando hablamos de economía naranja, pues entonces hay unos lineamientos que vienen desde el Banco Interamericano de Desarrollo que disponen que hay unas industrias culturales y creativas que creemos que es algo totalmente nuevo, pero que las economías creativas han venido dinamizando desde la cultura y desde la creatividad de diferentes ciudades. Uno de los grandes ejemplos a nivel mundo es Barcelona, y podemos ir desplegándonos por otros mucho más cercanos como Guadalajara o como Buenos Aires. Y Colombia ha venido estableciéndose alrededor de los procesos culturales y creativos, pero la pregunta, como nosotros somos otro cuento como empresa, y para los empresarios es cómo dentro de las empresas podríamos hacer uso de estas industrias culturales y creativas, y además cómo incentivar también esas industrias creativas o esas economías creativas. Es demasiado complejo llegar a industrializar un proceso artístico, porque el arte misma no nace como industria, sino como un proceso de expresión, y por eso tenemos que entender más las expresiones culturales. Entonces, como para poder empezar a desmitificar un poco y empezar a contarles qué hay detrás de este tipo de industrias. Entonces, ¿qué pasa? No es un boom, es algo que se ha hecho siempre, y no es economía naranja, solamente le quisieron poner como un color para que lo tengamos en cuenta, para poder crear una política, y está bien conceptualizarlo. Pero resulta que dentro de las industrias culturales y creativas tenemos diferentes elementos: los diseñadores industriales, el turismo, tenemos los bienes materiales, los bienes inmateriales, que tienen que ver con patrimonio, fotógrafos, editoriales independientes, música. Son todos aquellos procesos que tienen una base creativa, que a lo mejor ustedes están dentro de ello. Pero alrededor de la transformación digital, como se hablaba al comienzo, también empiezan a ingresar algunos productos de base tecnológica. Por lo tanto, también tenemos desarrollo de software, entonces tenemos páginas web, creaciones funcionales, aplicativos, videojuegos y otro tipo de elementos que empiezan a alimentarlo. Pero no solo de un corte tecnológico, sino que tiene que estar ligado de manera directa a un proceso comunicacional y a un proceso de diseño o a un proceso creativo. La UNESCO dice algo sobre la cultura, y es lo siguiente: para poder como mezclar un poco la innovación, también está alineado en algo del discurso con lo que decía Nelson. La cultura es lo que somos, forma nuestra identidad, es un medio para fomentar el respeto y la tolerancia entre los pueblos, es un modo de crear puestos de trabajo y mejorar la vida de las personas, es una forma de incluir y entender a los demás, ayuda a preservar nuestro patrimonio y le da sentido a nuestro futuro, empodera a las personas, trabaja en pro del desarrollo. Entonces estamos hablando que la cultura no es solo vivirlo, no es solo ir a un festival, no es solamente ir a ver una presentación de danza, sino que también genera desarrollo del territorio, desarrolla empleo, pero la pregunta y el reto siempre va a ser cómo vamos a hacer para que eso sea sostenible. En el país en este momento estamos intentando cambiar el chip en el sector cultural y artístico, y es que hemos sido demasiado asistencialistas. ¿Por qué razón? Si el gobierno no da dinero, no se hace el proyecto. Si el gobierno no da dinero, el teatro se cae. Si el gobierno no da dinero, no hay una exposición de arte. Pero si tenemos un reconocimiento alto hacia otras ciudades que permiten que el arte fluya, no es porque el gobierno lo haga o no, es porque el sector privado ha logrado esa formulación de proyectos para poder atraer recursos y unirse para poder que esto finalmente se incentive desde la cultura, que era lo que les contábamos ahorita que pretendemos hacer como proyectos nuevos de Somos Otro Juego. ¿Es posible tener una ciudad creativa? ¿Será que Armenia es una ciudad creativa? ¿Ustedes qué creen? ¿O el Quindío podríamos configurarlo en este momento como un territorio creativo? Tenemos insumos para hacerlo, pero a lo mejor el imaginario no lo es, porque las personas de pronto no lo creen. Pero tenemos otras ciudades que son ejemplos. La UNESCO, que es quien tiene la red de ciudades creativas a nivel mundo, no sé si lo sabían, dice que existen ciudades creativas de diseño, de gastronomía, de música, de artes digitales, de cine, de literatura, de artesanías y artes populares. Esas son las categorías. En este momento Colombia tiene 4 ciudades creativas catalogadas y reconocidas por la UNESCO, que se las voy a ir mostrando una a una. Entonces, aquí tenemos, no sé si reconocen por la arquitectura qué ciudad podría ser. Es Popayán. Sí. Popayán es reconocida ante la UNESCO como ciudad creativa de la gastronomía. ¿Por qué razón? No es porque sea más creativa gastronómicamente que otros,
sino porque hizo un trabajo desde el sector privado para poder incentivar el desarrollo gastronómico, desde la investigación, desde unas rutas gastronómicas, y finalmente empezaron a llevar todo este proceso no solo desde el turismo, sino desde el fortalecimiento de las empresas gastronómicas, y lo ven como un producto creativo, por la presentación del plato y además porque se vuelve patrimonio. ¿Qué ciudad es esta? ¿No? Es Buenaventura, segunda ciudad creativa del país, reconocida como ciudad creativa de la gastronomía, por los mismos lineamientos que yo les contaba ahorita. Y si uno dice Buenaventura lo logra, sí, que en el imaginario las personas creen que administrativamente es muy desordenada, que de pronto no hay un desarrollo económico dentro de la ciudad, es como el imaginario nacional. Entonces, volvemos a lo mismo, porque el Quindío no se puede desarrollar y proyectar como un territorio creativo desde lo que nos podría llegar a decir la UNESCO. Pero que ya empezamos a decir, claro, es posible, pero somos responsables, cada uno como agentes. Luego tenemos esta que es un poco más difusa, no sé si lo reconocen como el festival. Sí, es Rock al Parque. Bogotá, reconocida como ciudad creativa de la música. Y tenemos lo mismo, siguiente, con Medellín, que también es reconocida como ciudad creativa de la música. Entonces, Colombia tiene 4 ciudades reconocidas solo en 2 categorías. Tenemos por fuera ciudades literarias, tenemos por fuera artesanías y artes populares y diseño, que podría ser una oportunidad para el Quindío o niveles cafeteros, según como los pudiésemos trabajar. Pero tenemos una ciudad que es reconocida también por la UNESCO, no como ciudad creativa porque no se ha presentado, sino por todo el proceso que hace para poder ser reconocida como una ciudad de gestión cultural y creativa. Tan así que es reconocida como la ciudad con más desarrollo cultural del país, y es Cali. Y esa es una iniciativa que empieza a mostrar lo que es Cali Creativa, donde se involucró Cámara de Comercio, se involucró la gobernación, la alcaldía, empresas y universidades. Entonces aquí también volvemos a lo mismo, sigue siendo responsabilidad nuestra alrededor de la formulación de proyectos. Al nivel que se van por barrios muy populares de Cali a mostrar qué es la creatividad en el estrato 1 y comparándola qué es la creatividad en el estrato 6, y que la esencia es el hecho de ser humanos, el hecho de ser felices, el hecho de ser caleños, y que eso es lo que los hace creativos. Y es un proyecto que ha venido creciendo mucho. Entonces, las ciudades creativas del mundo se han transformado, pero no solo por el sector público, que era lo que les decía ahorita. El gran ejemplo es Barcelona. No sé cuántos han vivido de pronto a Barcelona desde la parte artística y cultural, reconocida a nivel mundial como la capital del diseño. Y sigue una y otra vez llevándose como ese nombramiento, aunque la UNESCO cada año elige una ciudad diferente. Y les quiero compartir algunos puntos de cómo podemos hacerlo como empresarios, como ciudadanos, porque claro, lo que yo les cuento puede empezar a sonar muy bonito, pero ya es como, bueno, entonces si lo vamos a hacer, ¿cómo nos involucraríamos? Resulta que Barcelona tiene un evento que se llama Idea Creativa Busca Empresa. ¿Qué es Idea Creativa Busca Empresa? Es un proyecto que busca diferentes creativos desde el diseño y la comunicación para que creen unas campañas bajo unas temáticas sociales. Entonces queremos trabajar algo sobre género, queremos trabajar algo sobre accidentes viales, queremos trabajar algo sobre inclusión de minorías, diferentes temas. Montan campañas y las empresas que quieren hacer ese tipo de campañas lo que hacen es a este festival, escuchan esas campañas y compran la campaña. O sea, es a la inversa. No es contrato una agencia para que me haga una campaña, no. Se pone un brief o muchos temas, las agencias preparan y luego las empresas vienen y dicen, esa me sirve, en esto me quiero enfocar, lo compro, y se empieza a activar esta economía creativa desde un proceso diferente. ¿Por qué nace? Porque un grupo de empresas se agremian, se asocian, empiezan a hablar y dicen, queremos hacerlo, queremos comunicarnos diferente, miremos qué nos proponen, y se deja un poco más abierto. Esto sucede en Barcelona. Esto es algo, pero ahí me equivoqué, es en Madrid, es un salón organizado por el Metro de Madrid. El Metro de Madrid, si bien es una empresa que tiene recursos privados y públicos, este salón se sustenta por algo que es los premios que le dan a las personas por categoría. Entonces premian mejor fotografía, premian mejor video, premian mejor performance, mejores artes plásticas.
¿Quiénes premian? Las empresas. Entonces Confenalco da un premio de 2 millones de pesos a las mejores artes plásticas. Convoca a lo público, pero las empresas se integran. Hay un desarrollo desde lo artístico, empezamos a generar un valor cultural y un valor artístico detrás del territorio. Insumos hay en el Quindío en este momento, muchos. Tenemos un programa de artes visuales que tiene un problema gigante porque no hay salas donde exponer. Entonces ahí ya decimos qué circuitos podríamos empezar a proponer. María, de nuevo. Tenemos eso que es en Bogotá. Es un proyecto muy bonito que nace desde la creatividad y termina siendo innovación social. Resulta que varias empresas como Macan, DDB, Ogilvy, que son agencias de publicidad, la Universidad Central Bolívar, Google y Facebook, capacitaron a 9 internos de la cárcel del Modelo. Y en este momento tienen una agencia dentro de la cárcel. Y esos son industrias creativas y culturales. Las empresas que están involucradas le pagan el sueldo a esas personas. De manera inmediata ustedes saben pues, que también les van a rebajar algo de la pena por unos procesos de beneficios penitenciarios, pero es cómo apropiamos alrededor de la industria. En este momento estas personas son técnicos en fundamentos comunicacionales y publicitarios y hacen el desarrollo creativo. Marcas que han tenido para Colombia en este momento, Kleenex y Carulla, 2 marcas muy grandes. Y estamos haciendo apropiación de esa economía creativa, desde otros espacios. Y hay innovación social, ¿cierto? Para poder empoderar y para poder generar una capacidad instalada, que es lo que hemos venido haciendo también nosotros como empresa. Este proyecto me parece muy bonito y la manera en que involucran a las empresas también es interesante, esa manera de subasta. Se llama Amar Bailar, es de Asunción, Paraguay. ¿Qué hacen ellos? Hacen una temporada de danza al año y esa temporada tiene varias presentaciones. Y obviamente previo a las presentaciones hay unas capacitaciones, hay unas convocatorias para poder que audicionen los bailarines y también hay unas puestas en escena y unos talleres a nivel ciudad. ¿Qué pasa? En esta ocasión son Mariscal Fundación, Mariscal como empresa y la Fundación de Itaú, que es un banco de Chile, subastan los 3 patrocinadores que van a estar en la temporada del año. Entonces hacen una reunión corporativa y le dicen, bueno, estos son los que tenemos, el monto base que tenemos para ser patrocinador, cuánto empiezan a dar. Y alrededor de una subasta ingresan para poder aparecer en el apoyo de este proyecto. Y no dependen económicamente del gobierno. Vemos cómo el sector privado se involucra. Otro es Buenos Aires, con un proyecto de editoriales independientes, y se logra alrededor de donaciones, compra de libros y empresas que son socios dentro del evento. ¿Qué quiere decir esto? La empresa cambia de socios una vez al año y esos socios son los que finalmente logran una intervención literaria. Entonces, si Confenalco es socio, para este año hacemos talleres de literatura con los colaboradores de ellos y hacemos una transformación en culturas de la literatura y hacemos programas de promoción y lectura dentro de la empresa. Es como lo que se le devuelve, pero seguimos promocionando unas industrias totalmente diferentes. Otro ejemplo cercano es Medellín, que tiene uno de los concursos de novela más importantes del país y de cuento, con unos montos muy altos en premio, y también quienes terminan premiando son las empresas, de ahí vienen los fondos, no es algo directamente del gobierno. Entonces, ¿es posible hacerlo como empresa en Colombia? Ya les mostré algunos ejemplos, podríamos aterrizarlos a nuestra realidad como país. Y la otra es cómo me involucro yo en procesos creativos desde el arte y cultural sin ser parte de la economía creativa. Les voy a mostrar 2 ejemplos. Uno, Cámara de Comercio de Armenia, con un proyecto de innovación social en formación desde la música. Y otro, un restaurante que es Crepes and Waffles, que yo creo que todos lo conocemos, que su base no es creativa desde la gastronomía, porque ellos no hablan de gastronomía patrimonio, ni de cocina de autor, pero hacen algo desde el arte. Es un proyecto muy bonito, se llama Despierta tus sentidos con arte y sabor, en el MAMBO, que es el Museo de Arte Moderno de Bogotá, y ellos querían contarle a la gente su proceso de responsabilidad social con los campesinos, porque resulta que las verduras de ellos son orgánicas y se las compraron los campesinos con unas características especiales. Finalmente se contactan con unos creativos y terminan diciéndoles, bueno, si ustedes no quieren contar esto en una campaña, hagamos algo.
invitemos a la gente al museo y hagamos una muestra artística. Y finalmente terminan haciendo piezas de arte expositivas como esta, alrededor de diferentes técnicas, y hacen un montaje con una sala especial en el MAMBO, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Una empresa que no se comunica de una manera tradicional, usa el arte, le paga a los artistas para que creen las obras, incentivan la creatividad y movilizan un circuito de arte, que finalmente esa cultura de arte va a permitir que se genere esa innovación y esa reconstrucción del tejido social. Y este es un ejemplo de cómo se veía la exposición en el MAMBO. Tenían desde instalaciones y paisajes sonoros, con una planta, si alguien estaba allí podía escuchar cómo se sentía la ambientación donde estaban sembradas esas arracachas, y aquí tenemos algo de fotodiseño o desde arte digital de las arracachas y todo lo que se cuenta detrás de él. Y había unas historias bien interesantes en los textos curatoriales, entonces es un ejemplo bonito para poder hacerlo. Y el otro es un ejemplo más cercano, que es Cámara de Comercio, empresa con la cual hemos estado también desde el comienzo. De hecho fue nuestro primer contrato como empresa formal, nuestro primer diplomado. Tienen algo que se llama un alimento a una esperanza musical. ¿Qué pretenden ellos? Que los empresarios se unan alrededor de un bono y que cuando compren ese bono estén apoyando la formación de niños de escasos recursos económicos o con unas características de vulnerabilidad, que están formándose en música con un músico profesional, tienen una orquesta y hacen montajes y presentaciones siempre a fin de año. Están cumpliendo 10 años y esta es la manera en que nosotros como empresarios podemos decir: es posible creer en la creatividad y es posible que sin dejar de hacer lo administrativo, lo tecnológico, lo técnico, podamos apoyar e incentivar ese tipo de proyectos. Entonces también es como incentivar y generar ese proceso de reflexión. Si queremos que eso pase en el país, no solo depende de una economía naranja, de una política, sino de cómo nosotros podemos dinamizar nuestro territorio.